Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 10 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Y cómo lo sabré? La cita la encontramos en Mateo 11:25, donde dice lo siguiente: tomando Jesús la palabra, dijo: Te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las revelaste a los niños. Oremos. Padre amado, te damos gracias por todo lo que ha quedado escrito en tu palabra, porque en dado momento, si estamos buscándote diligentemente, así como lo dice tu palabra, realmente te encontraremos. Y si tú nos concedes el crecer en ti, iremos en camino a ser como niños en esto, en que confiaremos en ti, en que seremos sencillos y simples y dejaremos tantas actitudes tan dañinas atrás. Todo esto te pedimos que nos lo concedas y que lo hagas para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, revisemos nuestro devocional hoy. Dice: en la relación espiritual no crecemos paso a paso. Ojo, en la relación, ¿ok? La relación viene a través de una reconciliación. Entonces, dice que esto no sucede paso a paso. Más bien, tenemos que ser conscientes que o la tenemos completamente o no la tenemos. Me regreso a decir esto, que si hemos vuelto a nacer, si hemos recibido el perdón de nuestros pecados, si hemos sido justificadas por gracia mediante la fe, entonces tenemos una relación con Dios, nuestro Creador. Y no solo eso, sino que la palabra nos dice que aún hemos sido adoptados en el amado, que hemos recibido la justicia perfecta de Jesucristo. Por ende, tenemos una relación con el Señor. Ahora, vamos a ver cómo podemos realmente saber, conocer y disfrutar esta relación, porque hay algo muy interesante que nuestro hermano aquí, Oswald Chambers, el autor del libro, nos va a explicar. Dice: Dios no continúa limpiándonos más y más del pecado, pero si andamos en la luz, somos purificados de todo pecado. Entonces, solamente tenemos que entender que el sacrificio de Cristo se nos ha aplicado a nosotros por medio de un término legal que se llama imputación. Es decir, hemos recibido en una sola transacción legal la justicia perfecta de Cristo Jesús. Entonces, no es que Dios va a sacar de nosotros poquito a poco ese pecado, sino más bien el pecado con el que nacimos, sino que Dios en su misericordia nos va a dar una nueva naturaleza. Ahora, obedeceremos a Dios a través de esa nueva naturaleza, es decir, a su Hijo Cristo Jesús en nosotros, o seguiremos haciéndole caso y obedeciendo a la vieja naturaleza que nos ha gobernado y nos ha tenido en esclavitud toda una vida, ¿verdad? De esto se trata, porque posicionalmente debemos entender de qué se trata el sacrificio expiatorio y vicario de nuestro Señor Jesucristo, como nuestros pecados cayeron completamente también a través de un acto llamado imputación. Es una transacción legal que Dios permitió, que Dios planificó, que nuestros pecados fueran puestos completamente sobre Cristo Jesús, que Él lidiara con nuestra naturaleza antigua. Por eso es que Él vivió una vida perfecta. Él se encarnó, ¿verdad? Él tomó como dice, nuestra naturaleza, tomó decir, se encarnó, vino como un hombre, dejó su gloria, Él se encarnó, Dios, y caminó siendo totalmente Dios y totalmente hombre para poder mediar, para poder propiciar nuestra relación con el Creador.
Esa vida que Cristo vivió bajo la ley perfectamente y nunca pecando, aún habiendo sido tentado en todo, es la vida que Dios ahora nos aplica a nosotros, esa vida justa y perfecta. Entonces, posicionalmente, nuevamente, hemos sido aceptados, justificados, somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero ahora va a tomar un proceso para que nosotros creamos eso y vivamos desde esta nueva realidad. Si honestamente hemos nacido de nuevo, habrá fruto de justicia, habrá libertad, porque aquellos que han sido hechos libres por el Hijo ciertamente caminarán en libertad, caminarán en la luz. Es imposible que una persona que ha vuelto a nacer practique el pecado al pasar del tiempo, ¿verdad? Ahora en cada vida, de acuerdo a cómo también estamos usando los medios de gracia que Dios nos ha dejado, como su palabra, el estudio de la palabra, no nomás escucharla o que alguien te la lea o que tú la leas en una forma antropocéntrica, buscándote más a ti que a Dios, sino estudiando en una forma teocéntrica, en una forma organizada, para que conociendo más a Dios, nosotros nos apartemos de la oscuridad y caminemos en comunión con Él y con otros en la luz. Ahora aquí viene la clave, dice, es cuestión de obediencia. Hermanos, no nos podemos engañar. ¿De qué nos sirve escuchar la palabra si no vamos a obedecerla? Eso realmente muestra nuestra incredulidad, muestra que no estamos creyendo. Inclusive Santiago nos dice en su libro que escuchar la palabra y no obedecerla es como un hombre mirarse al espejo y verse algo está mal en su rostro y después caminar, alejarse del espejo y completamente olvidarse y no corregir lo que acaban de ver. Entonces, cuando estamos mirando a la ley perfecta que vemos en Cristo Jesús, a ese hijo obediente, a ese hijo que todo lo pasó para que nosotros, teniendo su naturaleza, seamos redimidos y seamos restaurados en relación con nuestro Dios, entonces es imposible que continuemos engañadas, esclavizadas del pecado. Dice, todo es cuestión de obediencia. Ese es el fruto verdadero de una fe genuina. Dice, y cuando obedecemos, la relación queda inmediatamente perfeccionada. No que necesitaba algo más el sacrificio de Cristo Jesús, sino que una relación que todavía está impedida por nuestra creencia o que nosotros realmente no estamos creyendo y confiando en el Señor, entonces quiere decir más que no hemos realmente creído, no hemos realmente recibido un nuevo nacimiento antes de pensar que el sacrificio de Cristo no haya sido suficiente para quebrantar esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso que estudiar, por eso que estar alrededor de personas que realmente conocen al Señor y que manejan correctamente la palabra es tan importante, hermanas. Busquen con quién estudiar. Nosotros tenemos un instituto, es el Instituto Bíblico para la Mujer. Está disponible para cualquier mujer que quisiera estudiar con nosotros la Biblia en una forma teocéntrica, cristocéntrica. Entonces dice, pero si nos apartamos de la obediencia por un solo instante, en el momento que comenzamos a dudar y a desconfiar de nuestro Señor, comienza a actuar de inmediato las tinieblas y la muerte, que es cierto. Cuando nosotros comenzamos a consultar con otras fuentes, cuando consideramos la palabra de Dios como una opción y una opinión más entre las otras opiniones, ciertamente Dios, que es Dios celoso, que no va a compartir su gloria con otro, dejará que las tinieblas vuelvan a nublar nuestra mente y nuestro corazón. Dice, todas las verdades reveladas por Dios permanecen selladas hasta que nos son abiertas mediante la obediencia. Bueno, vamos a poner la palabra fe y obediencia a la par y ahí encontramos esto mismo. Dice, o sea, Dios
Ojo, no se va a revelar cuando las personas, como digo, lo tienen como una opción entre sus tantas supersticiones. Obviamente, dice, nunca las abrirás, nadie las abrirá a través de la filosofía o a través de la meditación o a través de de cualquier tendencia religiosa, ni la moralidad, ni el humanismo, nada de eso te abrirá la puerta a la presencia del Señor, al corazón del Señor. Si cualquiera de estas funciones hubiese sido suficiente, la palabra nos dice claramente que Cristo, su Hijo, hubiera muerto en vano, ¿verdad? Necesitábamos que alguien propiciara nuestra deuda, necesitábamos que alguien cancelara esa deuda que teníamos contra Dios. Porque la ira de Dios, la justa ira de Dios, de un Dios santo y perfecto, estaba dirigida a nosotros. Si no fuera porque Cristo voluntariamente, como Cordero, se interpuso, Él vivió esa vida perfecta para luego llevar su propia vida, su vida hacia la muerte en la cruz del Calvario, como nos dice Hebreos capítulo 12, que Él no consideró nada el sufrimiento que tuvo que pasar con tal de tener ese gozo de obedecer a su Padre, de cumplir su misión, de poner su parte en el plan de redención, la cual el plan que revelaba con tanta claridad a nuestro Dios Trino, a nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Este plan fue desarrollado por la Trinidad y entregado a nuestros padres en el jardín del Edén. Desde Génesis 3, versículo 15, donde encontramos el protoevangelio, la primera mención del evangelio. No te lo pierdas, no dejes que nadie te robe todos los tesoros que Dios ha dejado para ti en su palabra. Pero entiende que Él se ha autorrevelado a través de su palabra escrita, y si nosotros no lo vamos a obedecer o no le vamos a creer, entonces Dios en realidad en su misericordia no va a dejar que tengamos más entendimiento, por lo cual nos haríamos hasta peores en responsabilidad. Dice otra vez, ya para avanzar, deja que la verdad de Dios te inunde y obre en ti sumergiéndote en ella. No es suficiente que nademos en la superficie del océano en cuanto a la palabra del Señor. Hay que estudiarla, hay que estar comprometidos a obedecerla. No es suficiente que la tratemos como tratamos tantas cosas en nuestra vida. Dice, no hay que precipitarnos tampoco y nosotras tratar de perseguir también esa obediencia con un temor como que Dios nos va a caer encima. No, la obediencia es fruto de la fe y la fe viene del cielo por gracia. Así que todo en realidad es aprender a conocer a Dios a través de lo que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Recordemos que su resurrección confirmó que Él había vencido la muerte, por ende Él es el único que puede devolvernos la vida eterna, que es conocer a Dios y a quien Él envió, es decir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, la única manera en que puedes llegar a conocer la verdad de Dios es dejando de investigar, dejando de dudar y dejando de meter todo tipo de cosas y más bien naciendo de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Bueno, debemos hacerlo a través del arrepentimiento. Sí, es algo celestial, pero hay una parte que dice la palabra que nos corresponde a nosotros, lo cual después nos enteramos que también era parte de la salvación, de ese don, de ese regalo. Pero por ahora, si tú escuchas con tus oídos naturales y entiendes que has pecado contra Dios, que has pensado que tu vida te corresponde y que Él no debe meterse, que solamente debe acudir a ti cuando tú lo llames, entonces eres culpable de haberte ido contra Dios, has nacido en enemistad contra Dios y debes arrepentirte de esta autosuficiencia, de esta autojustificación y entregarte, porque Dios ha dado a su Hijo en tu lugar. Él ha vivido por ti la vida perfecta que no podías vivir, ha muerto en tu lugar, tomando tu culpabilidad y tu deuda
en la cruz del Calvario y sin embargo resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, pues ahora solo nos toca creer. Dice, si obedeces a Dios en lo primero que te muestra, en el acto se abre a ti la siguiente verdad, que es cierto. El Señor no nos va a dar una lista de cosas que hacer o cosas que a Él le gustaría ver en nosotros. Es paso a paso, casi minuto a minuto. ¿Y saben por qué? Porque Dios está restaurando en nosotros el propósito por el cual nos creó, que es una verdadera adoración. ¿Sabes? La verdadera adoración es voluntaria. Si nosotros no estamos obedeciendo, entonces no podemos adorar a Dios voluntariamente y entonces no estamos entendiendo para qué Dios envió a Cristo Jesús para salvarnos. Dice, puedes agobiarte leyendo durante horas gruesos volúmenes acerca de la obra del Espíritu Santo, cuando 5 minutos de una obediencia total y sin comporizaciones haría las cosas tan claras como la luz del mediodía. Y en esto Dios nos dice que debemos ser como niños, ¿verdad? Creerle sin tanta necesidad de explicación. No digas, supongo que algún día comprenderé estas cosas. Lo puedes comprender en este mismo momento. Puedes comprenderlas ahora. Y no es el estudio lo que te lleva a la comprensión, sino la obediencia. Puedes estudiar hasta que te mueras, pero si no vas a obedecer, tristemente nunca comprenderás. Dice, el más insignificante gesto de obediencia abre el cielo y las verdades más profundas de Dios se harán tuyas. Pero Dios nunca te revelará más acerca de sí mismo, quien es la vida y la luz del mundo, hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Por eso, acumular conocimiento y no obedecer es lo peor que puedes hacer para tu persona. Guárdate de hacerte uno de los sabios y entendidos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, la conocerá, nos dice el Señor Jesús. Imagínense, habrá venido Dios a la tierra a salvarnos y ahora no quiere que estemos en comunión con Él. Así que si no nos sentimos en comunión con Él, es porque algo no está bien y ese algo siempre se regresa a la desobediencia. Así que anímate, hermana, y ora por mí también para que obedeciendo a Dios caminemos en la luz y que el mundo sepa cuál es el poder de la gracia de Dios que encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Espero verte mañana.